Buenos días para todos. Espero todos se encuentren muy bien desde donde nos están acompañando. Mi nombre es Alejandro Cantor Tovar. Soy el gestor de formación virtual de la Asociación de Empresas Seguras AES y soy una de las dos personas que lo va a estar acompañando el día de hoy en la webinar junto a nuestro docente Elton Vera con el tema de control operacional de los sistemas de gestión. Entonces les agradecemos a todas las personas que se han conectado de forma puntual. Les pedimos que siendo las 8:05 de la mañana, hora de Colombia, estaríamos iniciando con la webinar del día de hoy, mientras se conectan las demás personas que se han inscrito a la capacitación. Entonces, confirmo nuevamente, 8:05 de la mañana estaríamos iniciando nuestra webinar. Muchas gracias a todos. Entonces, dentro de 5 minutos nos estamos viendo. Bueno, nuevamente buenos días para todos. Para quienes no estuvieron cuando me presenté, mi nombre es Alejandro Cantor Tovar, soy el gestor de formación virtual de la Asociación de Empresas Seguras AES y el día de hoy en la capacitación
de la webinar de control operacional de los sistemas de gestión va a estar a cargo de nuestro docente y capacitador, el profesor Elton Vera. Entonces, sin nada más que agregar, le cedo la palabra a nuestro docente y pues muchos éxitos a todos en esta capacitación y aprovechar al máximo pues el conocimiento de nuestro docente. Bueno, muy buenos días. Espero todo marche muy bien junto a los suyos en sus lugares de trabajo y demás elementos pues del día a día. Mi nombre es Elton Vera. Hoy vamos a trabajar control operacional de los sistemas de gestión. Estos procesos de formación y reforzamiento nos orientan a poder fortalecernos y poder de alguna manera determinar esos elementos claves en los sistemas de gestión y lógicamente nos orienta también a tener un mayor enfoque sistemático y pensamiento basado en riesgos, ya que todos los sistemas de gestión están hoy en día combatiendo los riesgos, identificándolos, estableciendo controles operacionales para minimizarlos de las diferentes maneras que se puede hacer. Y esta charla de estas 2 horitas pues nos va a orientar hacia allá, ¿sí? En primera instancia, pues decirles, el control operacional existe desde siempre, ¿sí? Los controles operacionales subsisten en todas las circunstancias. En todas las circunstancias, los seres humanos hemos establecido controles operacionales para que las cosas funcionen. En primer lugar, tuvimos que generar un control operacional para que el movimiento de las carretas se diera de forma sencilla, sin mayor esfuerzo, y por eso el hombre creó la rueda, ¿sí? Entonces, las ruedas fueron un primer control operacional para garantizar el alcance del objetivo, que era llegar de un lugar a otro. Pero después la rueda se convirtió en un elemento que podía rodar sin control, sin una medida de suspensión del movimiento que pudiese de alguna manera darle la autonomía al hombre para poder garantizar ese alcance de esos objetivos establecidos. Entonces, en esa instancia se creó un pequeño elemento que restringiera precisamente el movimiento de la rueda. Y ahí pues venimos con toda esa raíz del freno y de los elementos que suspenden movimiento en diferentes sistemas que básicamente se componen por ruedas, ¿sí? Vamos a chequear el día de hoy algunas capacidades y competencias, ¿sí? El control operacional se descifra o se desprende precisamente de un análisis previo, de un análisis de qué necesito para garantizar qué, ¿sí? ¿Qué voy a hacer para establecer medidas de prevención y medidas de control y medidas de mejoramiento? Entonces, en esta misma instancia, las acciones se convierten en controles operacionales para garantizar que los sistemas de gestión mejoren continuamente. Yo quisiera, antes de arrancar, entender un poquito de dónde vienen, en qué cargos están, en qué sector económico están, quizás para focalizar de alguna manera los ejemplos o los casos de estudio que coloque en el desarrollo del ejercicio. Me gustaría empezar por la señorita Dora Lucía Jurado, de qué empresa es, qué cargo tiene, cuál es su relacionamiento con los controles operacionales, ¿sí? Dora. O Angie Paola, cualquiera de las señoritas que están presentes. Marisela también podría iniciar. Alejo, ¿los asistentes tienen activación del micrófono? Alejo. Alejo, ¿me escuchas? Alejandro.
Bueno, entonces, el objetivo del día de hoy es básicamente orientar a la adecuada identificación, establecimiento y mantenimiento de los controles operacionales. Recordemos que los controles operacionales son necesarios para la mejora continua. Yo parto de un elemento o de un resultado y quiero siempre fortalecer y siempre sobrepasar esos resultados a números diferentes, como herramienta para asegurar precisamente ese alcance y ese logro. Ahora, ojo con el establecimiento de los controles operacionales, porque su incumplimiento o su ausencia llevan a la desviación de lo que establecemos dentro de un sistema de gestión. Y básicamente los elementos que lo componen o que basan el sistema de gestión, como son las políticas en términos de compromiso. Entonces, miremos un poquito detalladamente las afectaciones cuando se incumple o cuando hay una ausencia de un control operacional. La política en sí misma es un control operacional, porque es una herramienta que dirige, que asegura que el resultado de alguna manera esté medido por unos compromisos. Entonces, miremos un poco en detalle ese compromiso a partir de las políticas. Cuando yo establezco una política dentro de un sistema de gestión, estoy comprometiéndome como alta dirección hacia la sostenibilidad de ese sistema, hacia el mantenimiento de ese sistema y más allá del mantenimiento del sistema, y es que los resultados se aseguren, se den. Y para poder establecer esos resultados o poder llegar a esos resultados, necesito establecer unos objetivos, esos objetivos encaminados a las estrategias o a los compromisos que tengo dentro de mis políticas. Y lógicamente cuando establezco un objetivo, que es básicamente a dónde voy a llegar durante un periodo de tiempo y con qué recursos, pues necesito establecer esa meta. ¿Cuál es el valor de este año? ¿Cuál es el valor mensual? ¿O cuál es el valor periódico que necesito alcanzar para lograr ese objetivo? Entonces, miren que estos tres elementos en sí mismos se convierten en un control operacional, pero los direccionan, porque entonces, para poder cumplir una política, yo necesito una cascada estratégica, yo necesito garantizar que exista un cuadro de mando integrado, ¿cierto? En el que esos objetivos tengan un seguimiento y un control a partir de unos indicadores cuyas metas van a estar amarradas a los resultados de los periodos y poder así garantizar que el sistema de gestión comprende un desarrollo continuo, ¿sí? Comprende un mejoramiento continuo y comprende pues toda una infraestructura de recursos económicos, físicos y documentales que garanticen el logro. En todas las organizaciones es importante el logro. Miremos entonces el control operacional como esa herramienta que dirige el alcance de los resultados. En todas las situaciones o circunstancias vemos cómo los controles operacionales pueden desearse como pokeyokes, como aquellos elementos que ni siquiera por error se van a omitir. Entonces veamos que los controles operacionales son susceptibles de omisión, ¿sí? Vamos a dirigirnos hacia la vida real. Miremos entonces la cotidianidad. Cuando llegamos a un centro comercial, hay un protocolo de saneamiento que establece que usted antes de ingresar debe lavarse las manos, desinfectarse y luego aplicarse alcohol sanitizante, ¿sí? En esa instancia vemos un procedimiento gráfico que se encuentra en la pared. Y en ese procedimiento gráfico vamos a encontrar cuántos segundos debería yo estar en el continuo retiro de cualquier bacteria o cualquier elemento pues, que pueda estar en mis manos a través del agua y el jabón, ¿sí? Entonces especifica unos segundos. Ya en sí la estructura gráfica es un control operacional que garantiza que cualquier persona que ingrese a ese centro comercial pueda determinar cuál es el procedimiento a seguir. Ahora, el control operacional existe, ¿cierto? Existe la instrucción, existe el sistema, existe una sola entrada, porque entonces yo podría tener 10 entradas y posiblemente la capacidad de personal para controlar, la capacidad de recursos para mantener jabón, alcohol en cada uno de esos puntos, se me dificulte un poco. Entonces yo tengo que
alinear esos elementos que van a enrobustecer el resultado del control operacional existente. En esa instancia, cabe una vulnerabilidad y es que las personas no cumplamos, no usemos, ¿sí? Ese control operacional establecido como instrucción para garantizar el saneamiento de las personas que ingresan a un sitio concurrido donde podría haber un mayor contagio de los virus pues, que hoy en día nos acechan como pandemia, ¿sí? Entonces, miren la relación directa que existen entre los controles operacionales y cualquier actividad humana. Es que no necesariamente está focalizado en los sistemas de gestión. Los controles operacionales pueden, de hecho, trabajarse al interior de las casas. ¿Qué sucede cuando yo tengo sustancias químicas en toda la casa? ¿Sí? Y tengo niños menores a 2 años que particularmente siempre están curioseando o investigando qué son las cosas. ¿Qué pasa cuando el niño particularmente tiene alcance de sustancias como fragancias, lociones, aceites, removedor de uñas, esmalte, pinturas, ¿sí? Las pinturas que utilizamos para las paredes, para las puertas? Entonces ya tengo una combinación de diferentes materiales. Puedo tener también líquidos inflamables o solventes con los que de alguna manera limpio las brochas. Entonces podría llegar a tener thinner, podría llegar a tener barsol y podría tener sustancias muy peligrosas que notoriamente están presentes en la vida cotidiana, ¿sí? Esa vida cotidiana particularmente asegura las condiciones de todo el elemento clave en el ejercicio operacional. Y es ahí donde las madres cabezas de hogar, ¿cierto? O los padres notoriamente están focalizados en la prevención de daño. Identificamos un riesgo, el riesgo de un accidente por sustancias químicas con los niños que están en la casa. Cuando yo identifico el riesgo que puede de alguna manera trazarse la probabilidad de ocurrencia de un hecho adverso, ¿cierto? Como puede ser una quemadura, ingestión de sustancias químicas que pueden desarrollar diferentes síntomas y diferentes consecuencias, pues me llevan a mí a pensar, ¿qué hacer para garantizar lograr el resultado? ¿Qué hacer para garantizar prevenir que algo le suceda a mi familia? En esa instancia, lo primero que se me ocurre es, ok, vamos a eliminar todas las sustancias que no necesito en mi casa, ¿sí? Número 1. Entonces, puedo hacer una lista de chequeo garantizando hacer un inventario de todas las sustancias y preguntándole a todas las personas de mi casa rápidamente qué se requiere y en qué momento se requiere. Número 2, después de esa clasificación y después de desechar aquellas sustancias que definitivamente pueden estar obsoletas o no se requieren o sus cantidades ya no van a permitir su uso o su utilidad dentro del ejercicio, entonces vamos a darle un lugar a cada cosa y colocar cada cosa en su lugar. Entonces vamos a establecer un gabinete o vamos a establecer un cerramiento que pueda permitir tener llave, ¿sí? O que pueda tener candado. Entonces ese va a ser mi segundo control operacional. Mi primero es, venga, garantizar una instrucción en toda la casa de no usar cosas o no dejar cosas donde no deben estar, ¿sí? Por los riesgos a los cuales nos exponemos con esas sustancias químicas. Número 2, tenemos un cerramiento con llave. La llave va a estar solo al alcance de los adultos responsables y notoriamente podemos partir desde ahí para garantizar que solo personas con el conocimiento y la necesidad utilicen esas sustancias químicas que pueden ser tan de alto riesgo y de alto impacto para los niños que viven en la casa. De hecho, para todos, porque podría ocurrir que un líquido inflamable pueda llegar a generar un conato de incendio, ¿sí? A través de ciertas circunstancias que se pueden dar en una casa o en una empresa. Y esas circunstancias pueden llevar precisamente que todas las personas estén en riesgo. Entonces, miren cómo de alguna manera vamos construyendo los diferentes controles operacionales necesarios para garantizar el resultado, como herramientas, como procedimientos, como instrucciones, como barreras físicas, ¿cierto? Que también nos ayudan a garantizarlo. Número 3, vamos a garantizar, por ejemplo,
el buen uso de estas sustancias, que es algo que no hacemos en nuestras casas y en nuestras empresas en muchas ocasiones. Las empresas que tienen certificación de 45001, pues tienen la capacidad de tener, por ejemplo, una aprobación de sustancias químicas que ingresen a la compañía, tienen una evaluación de esas sustancias químicas aprobadas o por aprobar, entonces definitivamente ya tienen los controles operacionales necesarios para poder prevenir cualquier accidente o cualquier riesgo adicional a las instalaciones y a las personas. Entre otros controles operacionales muy importantes. Pero los que no, notoriamente es fundamental poder saber cuáles son los impactos que puede generar esa sustancia hacia la salud, ¿sí? Y también hacia el medio ambiente, garantizando precisamente leer un poco más sobre él. A veces tenemos en nuestras empresas o en nuestros negocios, en nuestros locales o en los sitios donde están nuestros guardas de seguridad, o en los sitios donde de alguna manera convivimos o desarrollamos nuestras actividades cotidianas, diferentes sustancias cuya aplicación es notorio, es necesario, ¿sí? Pero desconocemos cuáles son sus impactos y cuáles son de alguna manera los riesgos a los cuales estamos asociados por ese desconocimiento. Entonces aquí vamos a colocar un ejemplo muy cotidiano, muy del día a día, y es el servicio doméstico, ¿sí? Si las personas que están en el servicio doméstico siempre quieren dar el mejor servicio, quieren brindarle a sus jefes o a sus empleadores un nivel de satisfacción mayor cada día. Entonces, muchas veces hacen mezclas de sustancias para garantizar que los pisos se pongan más bonitos, poder desinfectar los baños de una manera mucho más rápida y que de alguna manera pueda percibirse mucho más visiblemente. Y esto lo lleva a hacer mezclas, ¿sí? Entonces sabemos que hay una mezcla cotidiana que es el cloro, ¿sí? O el famoso límpido con, se puede mezclar con piedralumbre por un lado, ¿sí? Por otro lado lo mezclan con ácido muriático, ¿sí? Esto se convierte en una bomba, pues, en una bomba de limpieza, de desinfección y de blancura. Y esto es lo que tenemos en la cabeza en la cotidianidad. Entonces se hacen las mezclas y muchas veces, como en la casa hay niños, pues se cierran las puertas. Y notoriamente, hoy en día, todos los días estamos teniendo accidentes por ingestión o por inhalación de vapores peligrosos. Resulta que estas sustancias tienen una condición de incompatibilidad o de reacción exotérmica, ¿sí? Esa reacción exotérmica genera unos vapores que lógicamente se convierten en vapores corrosivos por la condición de las sustancias, y ese vapor corrosivo va a ser inhalado por unas vías respiratorias que son órganos expuestos directamente hacia la corrosión. Esto puede indicar, de hecho, hasta una fatalidad, pero son ejercicios cotidianos y por eso es tan importante centrarnos el día de hoy en un análisis serio de los controles operacionales que son requeridos para nuestros sistemas de gestión en las compañías. Otro ejemplo claro, entrando aquí en esta introducción en la vida cotidiana, tenemos particularmente máquinas, equipos que giran, ¿sí? Y estas máquinas y equipos que giran, pues notoriamente pueden hacer cortes, pueden generar atrapamientos, pueden generar de hecho desmembramientos, ¿sí? Y todos estos elementos son consecuencias de falta de controles operacionales, su ausencia o su falta de uso. Entonces, ¿cómo es posible que en muchas ocasiones, haciendo un ejercicio cotidiano de pulir una superficie o de cortar una madera para una repisa en la cocina, en la sala, en la oficina, en la sala de televisión, dejo de utilizar la careta porque no la encontré, ¿sí? Entonces, como no la encontré, en el momento en el que fui a cortar la madera, salió un trozo de madera e impactó mi ojo, ¿sí? Esos accidentes se dan en el día a día y particularmente el control operacional existía. Y el control operacional se basa o se posiciona en la fuente, en el medio o en la persona. En esta instancia estaba en la persona para garantizar pues que esos
esa proyección de partículas no afectaran sus órganos, no afectaran su salud. Y sin embargo, reconociendo e identificando el control operacional, se dejó de usar, ¿sí? Entonces, miren lo importante que es la conciencia en el ejercicio de el uso y la eficiencia o eficacia de los controles operacionales. Por sí solos no van a funcionar a menos que sean pokeyoques, ¿cierto? Que sean elementos que funcionan por sí mismos y que ni por accidente se pueden dejar de funcionar. Como por ejemplo, un micro en una máquina. Quizás para información general, el micro es un dispositivo eléctrico y electrónico que da una señal al sistema de control de la máquina, garantizando que si hay una puerta que no está cerrada, pues la máquina no se puede encender. A eso le llamamos pokeyoques, ¿sí? Seguros o controles operacionales que se establecen para mitigar el olvido, para mitigar el no seguimiento de las reglas, porque en el mundo somos una humanidad y somos una sociedad con defectos, ¿cierto? Y aún sabiendo qué puede pasar y cuál es la mayor consecuencia o la peor consecuencia, aún así no utilizamos los controles operacionales. Otro ejemplo de control operacional, una vía muy concurrida, ¿cierto? Por vehículos, automotores, motocicletas, bicicletas y demás elementos del transporte. El primer control operacional que existe para prevenir accidentes es el puente peatonal. El puente peatonal se convierte en un control operacional de conciencia, porque no siempre al lado y lado del puente peatonal existe una barrera que impida que la gente pase por debajo del puente. Entonces, miren lo importante que es la complementariedad de los controles operacionales. El puente por sí solo no se convierte en un hecho preventivo para el accidente en la vía, ¿sí? Se convierte en una alternativa que puede usar el peatón si es consciente o no de los riesgos y el peligro que existe y que yace en esa carretera o en esa avenida. El control operacional o el pokeyoke, ¿cierto? Podría llegar a establecerse como esas barreras que colocan al lado y lado para garantizar que las personas ni por accidente se vayan a pasar la vía 100 metros antes o 100 metros después del puente peatonal. Eso quiere decir que la persona es obligada, ¿sí? Intencionalmente a caminar hasta el semáforo para poder pasar al otro lado con una garantía mínima, pero existe, de que no se va a exponer al peligro del movimiento y de la velocidad de los vehículos que notoriamente son permanentes en la vía. Bueno, espero, por favor, con esta introducción, haber de alguna manera establecido la definición del control operacional y cómo de alguna manera podemos incursionar o influenciar todas nuestras actividades con este elemento. Bueno, me dirijo a ustedes. Tengo aproximadamente 20, 22 años de experiencia en diferentes sectores económicos. He estado en el sector minero, ¿sí? En el sector minero establecí junto a un equipo de trabajo las estrategias operacionales administrativas para el coprocesamiento, que es un proceso muy importante en la producción limpia y la eficiencia y la productividad dentro de las compañías cementeras. He estado en el sector manufacturero, en diferentes posiciones, pues desde el área de sostenibilidad hasta el área financiera y el área de gerencia general. Soy contador público de la Universidad del Valle, experto en NIF, soy especialista en economía ambiental y desarrollo sostenible de la San Buenaventura de Cali. Tengo una maestría en ciencias ambientales y actualmente curso un MBA con énfasis en supply chain.
Soy docente universitario desde hace 8 años y soy coautor de 3 publicaciones. Son 3 publicaciones reconocidas pues por MinCiencias y lidero un grupo de investigación en el área de riesgos y finanzas. Bueno, ahora miremos un poco más ejemplos claves sobre controles operacionales, ¿sí? Entonces, vemos el control operacional como un proceso de construcción para asegurar resultados consistentes. Pero ojo, podemos utilizar tecnología, podemos utilizar la competencia de las personas, que es otro control operacional, cuando garantizamos que las personas que están en los puestos de trabajo son las personas que requerimos, son las personas con esas capacidades de aplicar habilidad y conocimiento, pues notoriamente los resultados son extraordinarios. De hecho, estas competencias permean el resto de equipo de trabajo, garantizando que los resultados sean resultados de equipos de trabajo, de grupos de personas que notoriamente van encaminados hacia el mismo objetivo. Procesos de realización de una determinada manera, ¿sí? Estándares. Entonces, hoy en día vemos como las normas ISO han podido permear todo el mercado en los diferentes sectores económicos y se presentan como estándares, cómo gestionar los recursos para prevenir y conservar los recursos naturales a partir de la organización. Entonces ahí tenemos la ISO 14001 versión 2015. Cómo garantizar la seguridad y un ambiente sano y saludable para las personas y todas las partes interesadas que intervienen en un proceso productivo o de servicios. Entonces, ahí tenemos la ISO 45001. Cómo garantizar estrategias para identificar y tratar los riesgos de una manera consistente, garantizando que sea parte integrada a los demás sistemas de gestión. Entonces vemos la ISO 31000 de gestión de riesgos. Cómo garantizar que el producto y los servicios satisfagan las necesidades de las partes interesadas desde un contexto de crecimiento tanto social, económico como ambiental. Entonces tenemos ahí la ISO 9001 versión 2015, que es supremamente importante y es igual de importante que los otros elementos. La 18788 para las empresas o para los sistemas de gestión de seguridad privada. Importante tener el estándar de cómo garantizar los elementos claves de entrada y los elementos claves de salida para medir la eficacia de su prestación de servicio. Entonces, de esa manera los estándares se convierten en un gran control operacional. Pero ojo, que el estándar por sí mismo no puede ser un control operacional si no se adopta, si no se genera esa conciencia y esa perspicacia acerca de su utilidad. Es clave. Seguimiento y medición de los resultados. Hombre, a nadie le gusta ser supervisado de cerca, pero les puedo garantizar algo. Cuando nosotros ejercemos procesos de supervisión, de supervisión, modo acompañamiento y modo desarrollo personal de nuestros empleados o colaboradores, estamos garantizando que las personas no vean el seguimiento y la medición como un elemento de sanción, como un elemento despectivo hacia los resultados que está generando cada persona. No, va a ser visto como un control operacional garante de que las personas están construyendo un mejor yo, ¿sí? Un mejor resultado para sí mismo y no solamente para la compañía. Decidir sobre la cantidad de información documentada requerida para soportar todo lo que acabamos de ver, pues notoriamente es otro control operacional consistente. Hombre, nada de lo que se pueda decir verbalmente puede permanecer y puede permear todo el tiempo. Garantizar que eso pase pues es un riesgo muy alto, porque es posible que los jefes de hoy o los jefes de ayer estén cohesionados con generar instrucciones verbales. Las instrucciones verbales pueden ser malinterpretadas, pueden ser no bien interpretadas, ¿cierto? Pueden interpretarse a medias. De hecho, es posible que se puedan interpretar de una forma adversa o totalmente contraria a lo que se está buscando.
La información documentada siempre va a ser importante dentro de todo contexto, porque notoriamente es un control operacional que garantiza la estandarización y la normalización de las cosas. Pero esto hay que moverlo un poco, porque no solamente por tener una base fundamentada en documentación vamos a garantizar los resultados. No, hay que complementarlo con otros controles operacionales como son, por ejemplo, el entrenamiento, el reforzamiento y la actualización documental. Hombre, vemos en muchas compañías personas que nunca conocieron sus procedimientos y sus formatos porque nunca los usaron y siempre hicieron las cosas de una manera diferente a la que la compañía tenía establecido, que ya estaba probado que podía funcionar y precisamente los resultados nunca se dieron. Y es posible que algo en nuestras vidas laborales, profesionales, no estén funcionando porque notoriamente no estoy siguiendo los controles y los estándares que se han definido ya, que funcionan, que no tengo por qué probarlos porque ya le ha funcionado a todo el mundo. Y si me arriesgo a probarlo y a retarlo, pues fundamental y extraordinario, pues podemos encontrar una mejor forma de hacer las cosas que se pueden compartir para obtener resultados diferentes. Requisitos legales y de cumplimiento que se deben cumplir. Hombre, cuando yo digo que los requisitos legales y de cumplimiento se deben cumplir, estoy hablando de un control operacional, porque cuando digo que se deben cumplir es porque ya los tengo identificados. Esto me lleva a que los requisitos legales deben identificarse en pro de quién, no solamente de la empresa, no solamente del empleado, no solamente de la persona, sino de la familia, ¿cierto? Los elementos cotidianos tienen requisitos legales que debo mantener en conocimiento y debo tener bajo control, ¿sí? Voy a colocar un ejemplo. Los impuestos particularmente son parte fundamental de los requisitos legales de los países, ¿sí? Y notoriamente, si trabajo en un área financiera, sé que tengo unos requisitos, que tengo unos reportes que hacer en unos tiempos determinados, que tengo que hacer unos pagos en unos tiempos determinados de acuerdo a las declaraciones tributarias. Pero notoriamente, ¿qué garantiza que yo lo cumpla? Si particularmente sé que existen, pero no les hago seguimiento y control. Entonces, miren que empiezo a generar una combinación de controles operacionales, ¿sí? Entonces, tengo una combinación de una matriz de identificación de requisitos legales con una matriz de seguimiento y medición de los resultados. Entonces, una cosa me va a llevar a qué requisitos no estoy cumpliendo, ¿cierto? El seguimiento y medición. Y ahí establezco unos planes de acción o acciones correctivas que me van a llevar a cerrar la brecha. Recuerden que estamos llenos de brechas, ¿sí? Pero las brechas son importantes, porque cada vez que yo identifico una brecha, significa que estoy haciendo algo diferente, que me estoy abriendo, que estoy definiendo una apertura total hacia las cuestiones internas y externas que son tan fundamentales para los sistemas de gestión. Precisamente en este contexto podemos determinar que las cuestiones internas y externas como ese elemento valioso que generaron las nuevas versiones 2015, pues garantizan que yo me mire hacia adentro y mire hacia afuera para poder reconocer qué tengo, en qué soy fuerte, qué cosas me pueden impactar y prepararme para ello, ¿sí? Y se nos convierte en otro control operacional de gigantescas proporciones, como lo es la planeación estratégica, ¿sí? Que comprende todos esos elementos, cuestiones internas y externas, contexto de la organización, su sector económico, reconocimiento e identificación de las partes interesadas, sus necesidades y expectativas, poder identificar riesgos y oportunidades y poder abordarlos con acciones que son seguidas y son medidas permanentemente. Y es que, hombre, no solamente estableciendo acciones logro el resultado, tengo que medir su eficacia. Tengo que garantizar que esos resultados han podido permear la necesidad tácita que tenía por una circunstancia o una situación específica. Objetivos del sistema deben ser evaluados y fijados. Pues hombre, si los objetivos no son fijados, pues no puedo evaluarlos y no puedo evaluar cuál es el nivel de alcance. Esto es otro control operacional combinado, ¿sí? Procedimiento de establecimiento de objetivos, cómo se establecen, cuándo se establecen, quién lo hace, para qué se hace, a partir de qué se hace. Ah, es que los objetivos nacen de la planeación estratégica, muy bien, pero eso debe estar de alguna manera definido, con unas responsabilidades, unas funciones y unas autoridades garantes para que eso suceda. Bueno, y ya que lo establezco, ¿cómo se va a medir? Ah, entonces voy al control operacional de seguimiento y medición, que pueden ser las reuniones de
de informe de resultados o de entrega de resultados que se pueden hacer mensual, se pueden hacer bimensual, trimestral, semestral, anual. La consistencia es lo importante, de que de alguna manera el periodo permita a la gente trabajar, garantizar resultados y poderlos mostrar a la luz del alcance de unos objetivos que fueron seguidos y medidos permanentemente para garantizar el resultado. Procesos externalizados deben ser definidos y controlados. Venga, y lo que yo no alcanzo a hacer dentro de mi compañía y lo hago a través de un tercero, ¿cómo garantizo que el resultado sea el mismo que esperan mis clientes? Pues hombre, si es así, yo tengo que definir cuáles son los estándares y tengo que compartirle a mi proveedor, ¿cierto? A mi proceso tercerizado o externalizado, tengo que compartirle cómo debería hacer las cosas, siendo yo, perdón, siendo yo la empresa o la unidad con experticia en la fabricación o en la transformación de ese elemento. Entonces, tengamos muy en cuenta que el control operacional por sí mismo y por sí solo no va a generar resultados. Tenemos que hacer una combinación y tenemos que volvernos muy expertos en esta sintomatología. Y es que los síntomas están, ¿sí? Vemos sistemas de gestión arrugados, vemos sistemas de gestión que son una carga para la gerencia, vemos personas que entregan resultados y no terminan en una semana la reunión de primer nivel o de tercer nivel o el comité gerencial o el comité directivo para garantizar tomar decisiones acerca de las situaciones que se están dando. Entonces miren que la mera estandarización de una reunión de trabajo, ya sea un comité de dirección o un comité gerencial o un comité de primer nivel o de segundo nivel, hombre, debe tener unas reglas, debe tener una agenda, debe tener un contenido en la presentación de los resultados de cada proceso, debe tener un enfoque de a dónde llevar esos resultados, a dónde llevar las decisiones que se toman en la reunión y cómo hacerle seguimiento y control a las tareas que se establecen al interior de esas reuniones. Fundamental. Y aquí particularmente estamos arraigando diferentes controles operacionales a la vez. Procesos internos deben definirse, estandarización de procesos. Procesos externalizados, formación y competencia de necesidades deben ser evaluados, implementados y revisados. Hombre, si yo establezco unos objetivos, cada persona de la organización debe garantizar participar de ese enfoque de resultados. Debe garantizar que con sus propias acciones cumpliendo con sus funciones y desarrollando un contexto de cooperación mutua con su equipo de trabajo y con los demás procesos de la compañía, pueda garantizar el alcance de esos objetivos. Y eso lo hago generando una evaluación de las competencias, generando una evaluación de los resultados y permitiendo que los colaboradores en sí puedan realizar un autodiagnóstico de cómo están haciendo las cosas y qué necesitan desarrollar para poder garantizar resultados diferentes. Entonces, los procesos de evaluación que básicamente pues están en la experticia de las personas que trabajan en las áreas de recursos humanos o de talento humano, que no quiero especificar pues carreras y profesiones porque lógicamente vemos grandes ingenieros con especializaciones y maestrías en talento humano, dando muy buen resultado en empresas multinacionales o empresas nacionales tipo PYME. También vemos lógicamente la experticia de los psicólogos, de los trabajadores sociales y de las diferentes ramas pues, de las humanidades, garantizando todo ese conocimiento y esa sensibilidad que tienen frente al tema humano, que es tan importante. De hecho, podría comentar en esta charla que una de las variables de mayor éxito son precisamente trabajar primero en la gente, ¿sí? En las personas, poder entrar a su conciencia y poder orientarlos hacia los elementos de riesgo y los elementos de alcance, los elementos de éxito que deberíamos estar trabajando en el día a día. Entonces, este lineamiento y el control operacional de desarrollo organizacional es supremamente importante en las compañías. Medidas de análisis y mejoras que deben llevarse a cabo. Hombre, cuando yo tengo una reunión y estoy presentando un resultado, ese resultado debe tener un análisis.
El análisis debe comprender, por ejemplo, que se ha cumplido permanentemente sin riesgo de desviación por las condiciones de desarrollo permanente, ¿sí? Los controles operacionales que se llevan, el alcance de las tareas. Aquí viene algo perfectamente aplicable, y es que si todas las personas hacen la tarea, si todas las personas hiciésemos lo que nos toca hacer, pues vamos a garantizar que las cosas se den, que el resultado sea mucho más valioso de lo que podría haber sido si sencillamente no establecemos condiciones claras, así seamos elementos de éxito dentro de la organización. Bueno, naturalmente lo que vemos aquí es un pequeño bosque, ¿cierto? Que hoy está siendo impactado en todo el mundo, ¿sí? De aquí hay mitos y paradigmas en las reservas forestales, por ejemplo. Podemos pensar que un bosque realmente no le está dando el aporte que requiere el planeta para poder sustentar sus necesidades. Y resulta que en ese sentido estamos involucionando la teoría del conocimiento, y es que los bosques generan oxígeno, generan ese recurso tan importante que requerimos nosotros para poder subsistir. Entonces, en todo el mundo existen bosques, ¿sí? Y existen reservas forestales que son conservadas para poder garantizar que no sea deteriorado por la infestuosa aplicación de los intereses de deterioro, ¿sí? De reforestación. Y aquí simplemente les traigo el caso de ejemplo, un cerramiento limítrofe. Un cerramiento limítrofe es una barrera física que de hecho puede estar acompañada por un guardabosques que notoriamente está cuidando que a ese bosque no entren personas extrañas a talar los árboles, a hacer quemas o a generar cualquier impacto sobre el ecosistema. Entonces miren que el mero cerramiento limítrofe ya se convierte en un control operacional. Ahora, ese cerramiento limítrofe ¿es absolutamente suficiente? No. Tengo que combinarlo con otro control operacional que es la vigilancia, ¿sí? Si coloco la vigilancia sola, pues cualquier persona puede entrar en cualquier momento y ya. Si está el cerramiento limítrofe, pues se van a generar unas dificultades, con lo cual podría la vigilancia de la zona o el guardabosques poder identificar la intrusión, ¿sí? Ahora, ¿qué otros controles operacionales podría tener? Sensores de movimiento, ¿sí? Aunque los sensores de movimiento tendrían que darse a una altura de las cercas para poder garantizar que los animales que pasan de lado a lado, pues no vayan a activarlas. Control operacional. Control operacional adicional, circuito cerrado de televisión, ¿sí? Poder tener cámaras en puntos estratégicos, en los puntos donde sabemos que puede haber acceso de personas extrañas con la intención de hacer daño, ¿sí? Porque estos bosques notoriamente están siendo quemados en todo el mundo, y cada día tenemos menos reservas forestales que particularmente nos ayudan a enfrentar el cambio climático y todo el impacto que generamos en el día a día. Bueno, como estructura de sistema de gestión, entonces miremos dónde está el control operacional. Ustedes me podrían decir, sí, mire que la operación como tal, la planificación y el control operacional están en el numeral 8, ¿sí? En el requisito 8 de los sistemas de gestión de alto nivel, de estructuras de alto nivel. Entonces yo podría decirles, venga, sí, ahí realmente me especifica y me requiere el requisito, pero notoriamente si voy hacia la etapa de planificación, el actuar, el evaluar o el verificar, en la misma ejecución, voy a encontrar que en cada una de esas etapas del PHBA tengo controles operacionales, ¿sí? El control operacional del documento que establece cómo hacer el contexto de la organización, ¿sí? Cómo mantenerlo, cómo aprovecharlo, cómo incluirlo como estrategia global o corporativa de la compañía. En la planificación tenemos una cantidad de controles operacionales que basan o que son la médula espinal de los sistemas de gestión. Y aquí podríamos estar hablando de cualquier sistema de gestión, porque es donde establezco las acciones que se van a ejecutar en el hacer, ¿sí? Y que notoriamente necesito
que esas acciones se lleven al pie de la letra, garantizando que la operación sea un éxito, que siempre tengamos los mejores resultados. Igual que la medición como tal en sí misma es un control operacional siempre y cuando los resultados me lleven al análisis y a la generación de acciones adicionales que promuevan la mejora continua, ¿sí? Y la atención de las no conformidades. Como un todo, tenemos aquí algunos elementos de las normas de sistemas de gestión, pero en sí la norma ISO es un estándar, es un control operacional que se garantiza con la intención y el liderazgo de la alta gerencia, pero tenemos diferentes controles operacionales y diferentes elementos a los cuales se pueden complementar con otros elementos claves dentro del contexto. Bueno, vamos entonces a entrar a los tipos de control operacional. Tenemos tipos de control operacional de eliminación. Entonces, controles encaminados a eliminar completamente el peligro que puede generar un impacto económico, un impacto social, un impacto ambiental, ¿sí? Un impacto a las personas. Y aquí particularmente vienen los controles operacionales que cambian o que modifican los procesos. Aquí, por ejemplo, en eliminación podemos reemplazar una máquina o podemos reemplazar, por ejemplo, la entrada, ¿sí? Teníamos de alguna manera un riesgo en la entrada a la fábrica o a la oficina en la cual las puertas podían llegar a golpear las personas, ¿sí? Entonces elimino ese elemento para que no exista un riesgo de generar un daño a las personas y más bien puedo encaminar una puerta peatonal por donde las personas puedan ingresar sin ningún riesgo. Entonces solo dejo la puerta vehicular para los vehículos y genero un ingreso peatonal para las personas. Aquí, miren que este sería una eliminación de un riesgo, ¿cierto? Pero estoy generando otro riesgo, lo estoy modificando, ¿sí? Porque ya va a ser de menor impacto, pero existe. Ahora, tengo que asegurarme que las personas sepan que ya no pueden entrar por la puerta vehicular, porque ya tenemos una puerta peatonal. Esto particularmente se garantiza a través de el reforzamiento de la conciencia, el vigilar, el hacer seguimiento, el poder garantizar dar una retroalimentación adecuada. Entonces es ahí donde necesito notoriamente la competencia de las personas que trabajan en mi compañía. Necesito que seamos competentes, que seamos capaces de aplicar habilidades y conocimientos para abordar las personas. Y pensaría que eso es una de las condiciones humanas más importantes que están en desarrollo permanente y que notoriamente necesitamos abordar de una manera mucho más responsable. Sustitución, actividades encaminadas a modificar la fuente generadora del peligro por otra que significa un menor riesgo, que de hecho podría parecerse a la eliminación, porque la eliminación eliminamos un acceso por un sitio, ¿cierto? Y creamos un control por donde las personas tuviesen un menor riesgo. Pero en la sustitución podría de alguna manera darse algo parecido, y es que puedo tener controles operacionales que pueda impactar de una manera diferente. Entonces tenemos máquinas cortadoras, ¿sí? Máquinas cortadoras con el disco expuesto. Pues yo puedo sustituir esa máquina, ¿sí? O puedo sustituir el disco para que sea un proceso de corte interno y que no tenga una parte en movimiento frente a las personas que están directamente relacionados con el peligro. En controles de ingeniería, entonces en controles de ingeniería vamos a tener quizás guardas de seguridad, ventilaciones, tenemos, por ejemplo, un sistema de pintura al horno, donde las personas que están en ese proceso pueden estar inhalando sustancias químicas permanentemente. Instalo un extractor y ese extractor lo que va a hacer es llevarse todos esos vapores hacia la atmósfera, teniendo en cuenta que hay que cumplir con la ley con respecto a la altura de las chimeneas, con respecto a los filtros, con respecto al mantenimiento y todos los elementos que tienen que ver con ese elemento clave, tipos de control operacional en ingeniería.
Tenemos señalización, advertencia y controles administrativos. Aquí podemos ver señalizaciones, podemos ver elementos de protección en la persona, ¿sí? Decisiones administrativas, procedimientos, instrucciones gráficas. Hay algo que ha cambiado en los sistemas o en las normas de alto nivel, y es que me llevan a pensar un poco diferente, ¿sí? Me llevan a pensar que las decisiones y todo lo que yo estoy enfocando hacia la obtención del resultado deba ser consensado, ¿sí? Y más allá del consenso, se pueda permear o se pueda documentar de una forma simple, ¿sí? No necesariamente algo documentado significa que yo deba tenerlo normalizado, ¿sí? No siempre significa eso. Usted puede tener una instrucción mapeada en una pared y esa es información documentada sobre cómo se deben hacer las cosas en la compañía. Ah, no está normalizado, pero pues podría normalizarlo, sí o no, pero no va a significar un riesgo alto porque está escrito, está determinado como un control operacional que va a garantizar que sigamos las instrucciones. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de controles operacionales, teniendo en cuenta que deben aplicarse en fuentes, medio y personas. En fuente, donde está el peligro o el riesgo inminente. En medio, en la protección de las personas y la protección de los impactos que se pueden dar. Por ejemplo, en medio, de forma cualitativa, podría pensar que tenemos una póliza. Entonces, si hay una amenaza de terrorismo o de actos ilícitos, pues puedo tener una póliza que garantice la salvaguarda de mis activos o de los activos de la compañía, ¿sí? En la fuente, si particularmente tengo un equipo que puede generar daño hacia las personas, pues puedo impactar colocando una guarda de seguridad garantizando que estemos aislados totalmente. Y en la persona, pues elementos de protección personal, entrenamiento, formación, toma de conciencia y demás elementos claves que son importantes. Vamos a ver aquí un pequeño ejemplo sacado de calidad gestión de la web, donde se identifican algunas tareas que son generales dentro de las empresas. Y tenemos unos controles operacionales como ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, el manejo de una maquinaria fija de trabajo. Pues hombre, como control operacional debo tener como mínimo un manual de operación donde la persona se forme, donde haya evidencia de que esa persona hace las cosas, una lista de checkout diaria, de hecho, pensaría que debe haber una lista de chequeo antes de la operación y después de la operación, garantizando que las guardas estén fijas, garantizando que el equipo no vaya a tener ningún sobrecalentamiento en sus redes eléctricas, garantizando que los parámetros operacionales estén bien programados, garantizando pues que las condiciones no van a generar riesgos adicionales. Y miren que después del manual de operación está la formación del operario, las competencias, las habilidades, y notoriamente la formación en ese manual, porque si no se sabe el manual o no conoce el manual, pues lógicamente no va a tener la capacidad de atender las circunstancias que se pueden dar dentro de la operación de la máquina. Manejo de una máquina móvil, entonces miren que aquí ya homologación del operario, yo debo tener, por ejemplo, unos backups para poder garantizar que, de hecho, tanto la maquinaria fija como la maquinaria móvil me la puedan operar en ausencia de cualquiera de ellos, ¿sí? Eso es muy importante para la continuidad del negocio, y es que a veces, no, es que la máquina solo la puede operar una persona porque es esa persona la que conoce la máquina. Bueno, ¿y hace cuánto la opera? No, hace 15 años. ¿Y qué estamos esperando para garantizar la transmisión y el aprovechamiento del conocimiento? Esa capitalización de conocimiento tan importante en todos los procesos. Trabajo en salas de control, ¿sí? Desde donde se direccionan los parámetros operacionales de operación. Entonces ahí tenemos formación de los operarios, manuales de operación, simulacros operacionales. Pero cuando decimos formación de los operarios, no solamente se queda en el entrenamiento y la formación y ejercicios de toma de conciencia. Se debe garantizar la evaluación, se debe garantizar la eficacia de los entrenamientos y procesos de formación para poder asegurar que, por ejemplo, un simulacro operacional de una amenaza, un riesgo
o cualquier situación adversa que se dé dentro de la compañía, pues pueda ser controlado adecuadamente, pueda ser atendido, mitigando y minimizando los riesgos existentes a toda la cadena de valor. Trabajos en altura, venga, si usted va a hacer un trabajo en altura, por favor, debe estar formado, debe estar autorizado, debe tener un permiso, debe tener los elementos de protección personal controlados y aprobados y que legalmente estén constituidos para esa labor de alto riesgo. Un trabajo en espacio confinado, igual, procedimientos de trabajo, formación del personal, permiso de trabajo. De hecho, el procedimiento de trabajo debe indicar que debo tener un dispositivo para medir el nivel de oxígeno y el nivel de otros gases que notoriamente no vayan a permitir un impacto en la salud y en la vitalidad de las personas que están haciendo ese trabajo. Mantenimiento mecánico, venga, procedimiento de la máquina, el procedimiento del mantenimiento, la formación, habilidades, competencias del personal, permiso del trabajo, ¿sí? Aquí logout, tagout, bloqueo y etiquetado, garantizar que cualquier máquina que vaya a ser mantenida o en proceso de limpieza y desinfección, notoriamente esté bloqueada y no vaya a generar ningún riesgo. Prevención de incendios como tarea, pues venga, formación de los operarios, elementos de protección personal, simulacros operacionales, un plan de emergencias validado, realizado y ejecutado pues por personas competentes. Manejo de grúas, puentes, grúa, personal competente, lista de verificación diaria. Y aquí podemos interiorizar muchos otros controles operacionales, de hecho, para cada una de estas tareas, donde nos diéramos el ejercicio de poder, hombre, analizar un poco más sobre cuál debería ser el flujograma de operación en términos de controles para garantizar que esa tarea salga óptima, ¿sí? Para garantizar, por ejemplo, que los parámetros operacionales no se vayan a desviar en el tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí me faltaría el seguimiento de los controles de los parámetros operacionales de la máquina de forma periódica. Entonces, venga, estos parámetros hay que medirlos cada hora porque a veces la temperatura se sube, no me doy cuenta y los productos empiezan a salir deformes o empiezan a salir no conformes. Esto particularmente deben ser controles operacionales adicionales. Alarmas. Entonces, venga, si el control operacional, el parámetro operacional crítico es la temperatura de la máquina, entonces, debo tener una alarma que me indique cuando esa temperatura supere el límite, ¿sí? O cuando esté muy cerca, porque cuando ya supera el límite, pues notoriamente es posible que no pueda hacer nada. Ya voy a tener daños en la producción. Muy importante, pues, hacer ese análisis muy concienzudo y poder garantizar que todos trabajemos en pro de los resultados. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí. Les voy a copiar un link, ¿sí? Voy a copiar un link. Por favor, deben ingresar. Iniciar prueba. A ritmo del... Continuar. Deben colocar su nombre y su apellido, ¿sí? Y seleccionar la respuesta. Tienen 45 segundos y la idea es que las personas que lo hagan en menor tiempo, ¿sí? Y que lo hagan asertivamente, pues ganan más puntos. Bueno, un segundito que cargue. Bueno, aprovechemos este espacio mientras me carga el ejercicio, preguntas, comentarios, sugerencias, aportes. Dora Lucía tiene una pregunta. Dora Lucía. Dora. Hola, hola. Bueno, aquí, si de pronto tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor hágala aquí en el chat. Y aquí la leemos y podemos ampliar un poco más el ejercicio. Un segundito a ver qué sucede aquí.
Bueno, algo pasó con la red. Un segundito, me conecto a otra red rápidamente. Okay. Ok, entonces voy a compartirles el link a través de del chat. Por favor, ingresan, se registran y Alejo, por favor, ¿me puedes ayudar a que le llegue el link a los asistentes? Alejandro. Alejandro. Alejo, ¿me escuchas, Alejo? Hola, Alejo, por favor, ¿me ayudas en que el link que acabo de colocar en el chat le llegue al auditorio, por favor? Por favor, me indican si pudieron acceder a este link que acabo de colocar en el chat. ¿Alguien que me ayude confirmándome? Hola. Hola, hola. Por favor, revisar si pueden accesar al link que acabo de colocar al chat. Buenos días, yo no lo veo. Todavía no lo ves. Dame un segundito que le estoy pidiendo a nuestro soporte que nos ayude con eso. Denme un segundo, por favor. Aún no llega el link. Ya me comuniqué aquí con con el departamento técnico, ya no lo hacen llegar. Es que coloqué un link aquí en el chat de la reunión para que por favor me lo haga llegar al auditorio. Listo, en unos segunditos ya lo van a poder observar para que por favor me apoyen con el ejercicio. Se llama Listo, Asociación de confirmo Empresas. que el enlace está en el chat para que lo puedan copiar. Ok, ya tenemos una persona inscrita. Esperemos pues que los demás se puedan inscribir de forma satisfactoria para iniciar el ejercicio.
Los que ya ingresaron su nombre, por favor esperen unos segunditos a que sus compañeros lo hagan también para poder iniciar el ejercicio. Solamente se coloca el nombre, ¿es para el juego? Y parece que sí, solo es el nombre. A mí también solo me pidió el nombre. Hola, hola, solo tenemos 2 personas ingresadas hasta el momento. En 10 segunditos arrancamos. Alejo, te va a tocar inscribirte a vos también. Pregunta. Sí, señorita, cuéntame. Listo, profe. Hola. ¿Solo es el nombre o por ese código en qué momento se da? No, solamente es el nombre. Solamente es el nombre. Es como para poder orientar pues los puntos y poder decirles cómo vamos en cada pregunta. Bueno. Alejo, ¿ya te inscribiste? Ya me estoy inscribiendo, profe. Ah, bueno, súper. Para que tengamos ahí el ranking. Está muy lento el sistema. Sí. De hecho, el Internet ha tenido sus falencias y pues también sabemos que hay muchas personas que están en el trabajo, en la oficina, atendiendo algunos temas organizacionales, pues y que están conectados escuchando. Eso lo tenemos súper comprendido. Bueno, yo creo que arranquemos, ¿cierto? Arranquemos. Bueno, entonces vamos a darle a iniciar. Recuerden que tienen 45 segundos para cada pregunta. ¡10 segundos! 5 segundos. Vale, nos cogió el tiempo. Bueno, miremos entonces la pregunta. O miremos quién. 3 personas contestaron evaluación del estándar de operación, ¿sí? Y dentro de ese contexto, hay una persona que contestó todas las anteriores. Todos los 3 elementos o las 3 alternativas son válidas, ¿sí? De hecho, los 3 elementos nos brindan controles operacionales, pero hay que entender una cosa.
es que cuando yo genero un control operacional a partir de sanciones, pues las sanciones no son adecuadas, no es la forma en la que yo debería acercarme a las personas. Entonces, cuando digo qué controles operacionales garantizamos, la identificación del operario que lo está haciendo mal, porque necesitamos identificarlo, ¿cierto? Para poder desarrollar un plan de desarrollo, o establecer un plan de desarrollo. Miren que el primero, la evaluación del estándar de operación, me puede llevar a mirar cuál de los 3 turnos está haciendo algo inadecuado, ¿sí? Y particularmente para evitar que vuelva a suceder, pues hago un refuerzo, ¿sí? Puedo fortalecerlo con unas sanciones por el tema de no seguir las instrucciones y los controles operacionales. El otro elemento que tenemos acá en determinación de estadísticas de desviaciones por turno también nos va a servir para identificar. Entonces, miren que podría estar entre la primera y la tercera, y entre las dos podríamos hacer un buen bloque. Ahora, las sanciones son importantes, ¿sí? Pero hay que tenerlas como un plan muy alternativo, en conocimiento de las personas, pero no que se mantenga como una reacción de la compañía, porque no vamos a tener unos resultados visibles. Bueno, siguiente pregunta. Esa primera pregunta era una encuesta, era para revisar cómo estaban ustedes en pro de la identificación de controles operacionales, pero estamos súper bien, ¿sí? Acciones para evitar únicamente perder, se recomiendan controles para herramientas para asegurar. ¿15 segundos? ¿5 segundos? Ok. Bueno, este sí me va a llevar a un ranking. Vamos a ver. Dora Lucía, muy bien. Lilia y Alejandro Cantor, muy bien. 5 personas de 6, el 100%, porque la sexta persona no alcanzó a contestar, denominan control operacional como todas aquellas herramientas para asegurar los logros o el logro de los objetivos planteados. Está perfecto, muy bien. No son acciones encaminadas hacia la sanción, no debe serlo, y tampoco son acciones para evitar únicamente las pérdidas económicas. También debemos prevenir los daños a las personas, los daños a la propiedad, los daños a las partes interesadas, los daños al medio ambiente. Debemos ser muy integrales en este ejercicio. Vamos con la siguiente pregunta. Los bienes de la bondad de la circuito cerrado para las herramientas. Ok, vamos a ver cómo quedamos con esta última pregunta. Dora Lucía, muy bien. Alejandro, Lilian. Bueno, formaron el ranking ustedes. Muy bien, aquí ustedes expusieron todas las anteriores. 5 personas de las 6 personas que contestaron dijeron que para proteger y salvaguardar los bienes de la compañía Tera Group, que son de alto valor y que se encuentran expuestos a ser retirados sin consentimiento de la gerencia, pues es necesario un cerramiento con seguridad, un control de acceso documentado, que cualquier persona no pueda ingresar al sitio donde están esos elementos de gran valor, un circuito cerrado de televisión. Entonces ya mencionamos 3 controles operacionales que garantizan el ejercicio, ¿cierto? Aquí particularmente podríamos tener mucho más, un procedimiento de acceso, un registro, ¿cierto? Un registro, porque el control de acceso documentado es que la persona pueda pasar
de acuerdo a su cargo en la compañía, ¿sí? Pues si es el cargo asociado a generar funciones o actividades en ese lugar donde están esos bienes, pues lógicamente él puede pasar, pero debería haber un registro de entrada y de salida, ¿sí? Muy importante, inventarios. El inventario es particularmente uno de los controles operacionales pero muy importantes en la salvaguarda de activos. Listo. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por su participación en esta pequeña evaluación. Felicitaciones a doña Dora, a doña Lilia y a Alejandro, pues que ocuparon los 3 primeros puestos. Muy bien. Entonces continuamos aquí con nuestra presentación. Este hombre. ¿No? Tú conseguiste plata y te olvidaste de mí. Dentro del contexto de los requisitos de operación, tengan en cuenta que nosotros debemos, por favor, cierre los micrófonos. Bien, aquí es la casa. Ya te llamo, que estoy aquí en una y ya te llamo, ¿viste? Por favor, cierre los micrófonos. Hola, hola. Tenemos micrófonos abiertos. Ok, vale, gracias. Listo, entonces, dentro de las normas o estándares de alto nivel, encontramos que en su numeral 8 está el de operación. El numeral 8.1 en general es el de planificación y control operacional. Es cómo garantizamos todas las herramientas necesarias en orden procedimental, instructivos, cerramientos, infraestructura, formación y entrenamiento, sistemas de tecnología, control de acceso, políticas de diferentes índoles, política de acceso a la información, política de manejo de datos, política de comportamiento, la política de condiciones éticas, la política de sostenibilidad y todas las políticas que tengan que ver con el compromiso se convierten en controles operacionales. Entonces aquí simplemente esta lámina tiene el propósito de mostrar cómo está incluido el requerimiento o el requisito de establecer controles operacionales para garantizar los resultados dentro de las normas y estándares de alto nivel. Bueno, aquí vamos a ver un poco, aterrizando, por ejemplo, en la norma ISO 14001 versión 2015, vamos a ver cuáles son esos requisitos. Y esto se me convierte en un nuevo control operacional, la lista de chequeo. Generalmente en auditorías tenemos la lista de chequeo como un gran control operacional para garantizar que no se nos escape nada, que siempre tengamos en plena disposición y disponibilidad las preguntas apropiadas para poder garantizar la verificación del cumplimiento de los elementos que estoy auditando frente a los criterios de auditoría. Pero no solamente son para auditoría, también son para implementación, también son para salir de la casa, por ejemplo. Conozco muchas personas que tienen un pequeño listado donde dicen, ok, no puedo salir sin la llave del carro, no puedo salir sin la billetera o los documentos de identificación personal, no puedo salir sin el computador, no puedo salir sin el cargador del celular, no puedo salir sin dinero para el transporte, para los diferentes elementos que se puedan dar, no puedo salir sin el almuerzo. Entonces tienen una pequeña lista de chequeo que la chequean rápidamente antes de salir de la casa. Y ahora mucho más, no puedo salir sin el tapabocas, no puedo salir sin el alcohol sanitizante, no puedo salir sin el jabón desinfectante, no puedo salir sin las gafas. Entonces, notoriamente, las listas de chequeo se convierten en un control operacional bastante riguroso e importante en cualquier proceso operacional. Recuerden que los procesos estratégicos y de dirección también son operacionales. Allá se toman decisiones y se tienen que colocar sobre una base documentada para poder garantizar que eso se cumpla, ¿sí? Y que pueda de alguna manera ser analizado a la luz de poder evaluar la eficacia y la eficiencia de la misma. Entonces, miremos los requisitos de forma pausada. Por favor, pediría que me ayuden a leer, ¿sí? Sino que no sé qué tanta disponibilidad tengan aquí. Felipe, por favor, ¿podrías ayudarme a leer el primer requisito?
Felipe Díaz, ¿me puedes ayudar, por favor? El primer requisito de planificación y control operacional. Bueno, hay personas que tampoco tienen micrófono, entonces se nos hace complejo. Así que, ¿me escuchas? Yo leo. Perfecto, muchas gracias. Adelante. Bueno, planificación y control operacional. La organización establece, implementa, controla y mantiene los procesos necesarios para cumplir con los requisitos del sistema de gestión ambiental y para implementar las acciones del apartado 6.1 y 6.2. Ok, entonces mire, aquí particularmente garantiza, yo debo garantizar, ¿cierto? Que controlo los procesos a través de controles, a través de elementos que aseguran el resultado. Y más allá me dicen, venga, ojo que hay unas acciones que usted debe garantizar, por ejemplo, para abordar los riesgos y oportunidades y abordar las necesidades y expectativas de las partes interesadas, que deben ser sujetas a todo este contexto dentro de los aspectos ambientales. Entonces, aquí en primera instancia me dice, venga, ¿y dónde están sus controles operacionales para garantizar ese resultado? ¿Qué hace usted? Ah, bueno, yo tengo una matriz, ¿sí? Puedo tener también un procedimiento, puedo tener también una reunión en la que se pueda medir y se pueda establecer cuál es el nivel de cumplimiento de las acciones correctivas establecidas, y esto me va a llevar lógicamente a un mejor resultado. Asegurarme que todas las personas de la compañía estén muy, pero muy garantes de su responsabilidad frente a las situaciones de la organización. El numeral 2 establece la organización los criterios de operación de los diferentes procesos. Entonces aquí es cómo los mido. Realmente hay elementos que son claves dentro del ejercicio y debo garantizar que se identifiquen. Ahorita, particularmente cuando hablábamos de los casos cotidianos, podíamos hablar de parámetros operacionales. Aquí estamos hablando de criterios. ¿Cuál es el criterio de operación? Apagado, encendido, limpio, sucio, de color marrón o de color verde. Esos son parámetros operacionales o criterios de operación que deben estar documentados y deben estar establecidos claramente. Ahora, ¿qué pasa si hay parámetros operacionales que pueden desviar el proceso de la compañía o de la organización, ya sea por prestación de servicio o ya sea por manufactura, que notoriamente pueda llevarme a un déficit, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, les voy a colocar el ejemplo. ¿Qué pasa si damos una inadecuada instrucción a nuestros guardas de seguridad, por ejemplo? Entonces, el criterio de operación es que los guardas de seguridad respondan las llamadas telefónicas cuando están en las recepciones institucionalmente. Pero resulta que la instrucción que yo di fue la del saludo institucional de la empresa de seguridad y no de la empresa cliente. Entonces, notoriamente ahí estaríamos erróneos en el criterio de operación que permitimos entregarle a nuestros colaboradores. Ese tipo de criterios hay que mantenerlos, hay que asegurarnos que lo estamos haciendo bien, porque hay controles operacionales que en vez de mejorar y asegurar una condición de alcance y de logro, pues lo que ocasiona es una dificultad, un tema de obstaculización de los resultados, y esto particularmente no nos lleva a ninguna parte. Establece la organización los controles de los procesos de acuerdo a los criterios de operación. Entonces, bueno, ya aquí ya establecí los criterios, ahora debo generar los controles para esos criterios. La organización controla los cambios planificados. Hombre, hay cambios que son planificados, pero hay otros que no lo son, como los no previstos. Entonces, tengo que garantizar poder identificarlos y poder tomar acciones sobre ello cuando sea necesario. Pero la norma me lo está diciendo, venga, tenga en cuenta que el mercado es dinámico, tenga en cuenta que las personas no siempre llegan con el mismo ánimo de operar, tenga en cuenta que particularmente en la calle hay enfermedades que pueden aducir una incapacidad de una persona, y notoriamente si usted no tiene un control operacional frente a ese tipo de situaciones, pues va a disminuirse su proceso de operación o de prestación de servicio. La organización asegura el control o que se tenga influencia sobre los servicios, productos o terceros contratados con externos, perdón. Venga,
realmente tenemos la forma de evaluar la eficiencia y la eficacia de esos terceros que están trabajando y que están produciendo mis productos o que están prestando servicios bajo el nombre o frente al nombre de la organización. Eso debo tenerlo controlado. Y la única manera de controlarlo es estableciendo criterios, estableciendo parámetros operacionales y criterios, estableciendo controles operacionales para esos criterios o parámetros y estableciendo otros controles operacionales de seguimiento y medición. La organización establece controles según corresponda para asegurarse que sus requisitos se aborden en el proceso de diseño y desarrollo del producto o servicio considerando cada etapa de su ciclo de vida. Venga, eso es un elemento de matriz de aspectos ambientales, pero esto le aplica a todas las organizaciones y demás sistemas de gestión. Cuando yo no tengo diseñado el producto o el servicio que estoy prestando, pues lógicamente no voy a poder estandarizarlo, no voy a poder entender cuál es el nivel óptimo que le puedo entregar al cliente para poder garantizar, número 1, ventas e ingresos. Número 2, mantenimiento y optimización de costos. Y número 3, sostenibilidad en el mercado, que precisamente pues, es la combinación de estos elementos que acabamos de mencionar. La organización determina sus requisitos ambientales para la compra de productos y servicios en coherencia con la perspectiva de ciclo de vida. Venga, lo veíamos ahorita en el caso de estudio donde decíamos que una reserva forestal puede tener diferentes controles operacionales, ¿cierto? Como el cerramiento o la malla perimetral, la vigilancia, el circuito cerrado de televisión, los sensores de proximidad y demás elementos claves. Pero ojo, que todo en nuestro ecosistema urbano o rural, ¿cierto? Conlleva a unos impactos medioambientales. ¿Qué estamos haciendo para poder garantizar que los impactos cada día sean menores? Y pensémoslo de todas las maneras. ¿Cómo garantiza una empresa de seguridad privada poder tener un alto nivel de impacto en la sociedad si notoriamente no está pensando en la comunidad, en su entorno, ¿sí? En el resto del medio ambiente que existe por fuera de cada uno de nosotros? ¿Cómo garantiza, por ejemplo, una entidad aduanera poder generar el ejemplo frente a sus usuarios si no representa particularmente ese hecho de poder hacer respetar, poder garantizar el respeto y la salvaguarda de los recursos naturales que no le pertenecen a nadie, que son precisamente de la sociedad, que son del mundo, que son del planeta y que notoriamente están ahí para poder darnos a nosotros las condiciones mínimas de subsistencia? La organización considera la necesidad de suministrar información acerca de los impactos ambientales potenciales significativos. Aquí estamos hablando de impactos y de criterios que pueden llegar a generar riesgos al cliente. Nosotros debemos decidir si lo comunicamos o no comunicamos. Entonces viene otro control operacional muy importante y es precisamente la estrategia de comunicaciones. Meramente la estrategia de comunicaciones ya es un control operacional que establece qué se dice, quién lo dice, cuándo lo dice y para qué lo dice, ¿sí? Esa es una estrategia de comunicaciones y particularmente permite que ninguna persona en la compañía vaya a decir cosas que no le competen decir porque no tiene todo el conocimiento y la autoridad para decirlo, ¿sí? Sencillamente porque eso que se comunica puede colocar en riesgo la reputación de la compañía si se dice en un contexto diferente, ¿sí? Entonces, miren todos los controles operacionales que tenemos para garantizar. De hecho, cuando en la vida cotidiana tenemos diferentes temas que son tratados al interior de la familia, pues hombre, hay que generar una estrategia de comunicaciones con nuestros hijos, con nuestras esposas o nuestros esposos y poder garantizar qué cosas se pueden decir y qué cosas deben quedarse al interior de la casa. ¿Por qué? Porque es que hay muchas cosas que se dicen que permean problemas familiares o problemas personales que lo que hacen es deteriorar la relación de familia. Entonces, esto es muy importante colocarlo en práctica. Les puedo decir que todos nosotros hemos vivido en algún momento, si no lo estamos viviendo actualmente, una condición anómala y adversa por la falta de controles operacionales en nuestras familias. Hay cosas que no se dicen, hay cosas que no se deben decir y que notoriamente, así mismo como pasa en una empresa, generan unos impactos muy fuertes hasta el deterioro total de una relación contractual o personal, ¿sí? Y permitir pues mantener información documentada sobre todos esos elementos de controles. Entonces miren que aquí definitivamente en 10 puntos que estamos estableciendo
como requisitos del numeral 8.1, planificación y control operacional, aquí está garantizando, hombre, para cada una de las necesidades de la compañía. Tenga en cuenta que el sistema de gestión debe abordar controles operacionales que garanticen el éxito o el logro de los objetivos, permeando y protegiendo, salvaguardando. Número 1, la salud de las personas y su seguridad. Número 2, los recursos naturales y el ecosistema. Y número 3, los recursos e infraestructura de la compañía con la cual se puede dar una visión de sostenibilidad en el tiempo, porque recuerden que la sostenibilidad depende de esos 3 elementos, ¿sí? Ser responsables con las personas, un trato justo y digno, ser responsables con los recursos naturales, abordar los impactos ambientales de una manera responsable y lógicamente abordar la salvaguarda de los recursos físicos y económicos de la compañía o de la familia en pro de poder dar una continuidad al proceso y hoy lo vemos, ¿sí? Hoy podríamos de alguna manera extrañar los capitales que no fueron bien invertidos o que notoriamente no han sido bien manejados y que en un momento de pandemia donde definitivamente los recursos pueden reducirse o pueden minimizarse a un nivel preocupante, pues ya vemos la necesidad de generar otros controles operacionales para salvaguardar esos recursos, como un flujo de caja, un presupuesto, una reunión mensual para revisar ese presupuesto y chequear cómo se va a levantar el capital necesario para mantener toda la calidad de vida que se tiene en la familia o las necesidades apremiantes de la compañía. Bueno, aquí hay un pequeño ejercicio que lo vamos a hacer en conjunto. Les voy a mostrar una matriz que precisamente vengo mostrando desde la presentación de riesgos, ¿sí? Aquí tengo un caso en el que voy a colocar controles operacionales actuales, existentes o proyectados. Entonces tenemos una actividad específica, el transporte de valores desde el banco, ¿sí? Resulta que la actividad cotidiana es que después de recolectado el dinero de los bancos presentes en el centro comercial principal, se debe transportar durante 15 minutos o alrededor de 20 kilómetros cada día, 2 veces al día. Eso quiere decir que se tiene una rutina. Eso quiere decir que hay un horario en el que el transporte de valores se da garantizando pues la advertencia a los actos ilícitos y a los actos que notoriamente están por fuera de la ley o al margen de la ley en pro de apoderarse de lo que no es de ellos, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer un pequeño análisis de actividades. Esta herramienta está basada en la ISO 31000 de riesgos, pero notoriamente tiene elementos de control operacional. Entonces, la matriz en sí misma ya es un control operacional, poder garantizar el análisis de cada actividad para garantizar unas acciones adicionales o medir los riesgos inminentes que pueden existir y poder garantizar unos controles operacionales que salvaguarden la vida y los recursos. Entonces, en primera instancia, entre el análisis de la actividad tengo que es una actividad de transporte, ¿cierto? Pero es una actividad de operación, sino que aquí la colocamos en transporte porque es un proceso de movilización de recursos. El origen del paso es interno porque no lo hace un externo, aquí lo estamos haciendo nosotros mismos como empresa de valores. Proceso que interviene, seguridad privada, cargo, el cargo es el coordinador de transporte de valores, ¿sí? Aquí particularmente en la herramienta de la ISO 31000 de gestión de riesgos, ustedes pueden determinar a través de los salarios que están interviniendo en cada actividad un factor clave de intervención salarial. O sea, ¿qué tanto podemos determinar que acciones manuales se puedan convertir en acciones automatizadas para poder garantizar el menor riesgo de pérdida de recursos en la compañía, el menor riesgo de pérdida de la salud y la integridad de las personas y el menor riesgo de los impactos ambientales que se pueden dar en la sociedad? ¿Cuál es el riesgo? Asalto a mano armada, ¿sí? Ese asalto a mano armada es el riesgo, es lo inminente, ¿sí? Pero las consecuencias pueden ser nefastas, ¿sí? Puede ser robo, puede ser asesinato, puede ser daños a la integridad de las personas. Bueno, puedo tener diferentes situaciones. ¿Es una actividad necesaria e indispensable? Sí, yo debo mantener esa situación porque si yo no transporto los valores, pues lógicamente no voy a poder obtener el recurso que
para el cual está constituido la organización. Aquí vamos a medir los tiempos, aquí me dice que son 15 minutos, ¿cierto? Por cada operación, y que es 100% manual, o sea, hay una operación en la que las personas recogen el dinero, lo montan al carro blindado y lo conducen hasta la bodega principal, ¿sí? Aquí precisamente me está evaluando tanto el factor humano, ¿sí? Como el factor tecnológico o automatización. ¿Por qué confrontamos estos dos elementos? Porque es que cada vez que yo pueda disminuir el factor de intervención humano, pues voy a poder aumentar la capacidad de control. ¿Por qué? No significa que debamos automatizarlo todo, simplemente que cuando yo genero o influencio con herramientas tecnológicas o digitales, yo puedo tener mayor control y puedo tener una disminución de riesgo hacia las personas, hacia los recursos y hacia el medio ambiente. Entonces, por eso estos dos elementos son claros. Si esto disminuye, voy a tener una mayor posibilidad de que las personas analicen información, de que analicen los resultados, de que expongan acciones pertinentes y oportunas para el mejoramiento y demás elementos claves del proceso. Bueno, entonces esta, por ejemplo, es una tarea de hacer, ¿cierto? Cuando lo medimos en el modelo o en la gestión del proceso, en el modelo PHBA, es una acción de ejecución, es para lo que está constituida la organización. Luego me dice, venga, ¿y qué controles operacionales existen? Entonces aquí particularmente yo puedo tener un control documentado, ¿sí? Que es la instrucción, el estándar y el protocolo de cómo actuar en caso de un asalto a mano armada. ¿Es aplicado? Sí, porque notoriamente hay unos controles en el medio, controles en la fuente y controles en las personas. ¿En las personas qué controles tendríamos? Ah, entonces venga, determinando aquí, ¿sí? Entonces miremos, ¿qué tipos de controles necesitaríamos aquí? Pues, todos, en la fuente, ¿cierto? En el medio también necesitaríamos controles y necesitaríamos controles en las personas. Empecemos por los controles en las personas. ¿Qué podríamos tener? Indumentaria, ¿cierto? Indumentaria de protección. ¿Qué más podríamos tener en controles operacionales hacia la persona? Entrenamiento, ¿sí? Entrenamiento. ¿Qué otro elemento podría tener? Inteligencia emocional. Inteligencia emocional, muy importante para emocional, para poder de alguna manera manejar de la mejor forma las situaciones adversas que se puedan dar en el día a día. Bueno, ¿qué controles operacionales puedo tener en medio? Acompañamiento de la policía, ¿sí? Acompañamiento de la policía, ¿sí? ¿Qué otro control operacional podría tener en el medio? Cambio de ruta, ¿sí? Cambio de ruta y horarios. Más bien cambio de horarios y rutas. ¿Sí? Y en la fuente podría tener, por ejemplo, el diseño de bóveda central dentro del centro comercial que aminore los movimientos de capital. Pues lógicamente esta actividad en la fuente, que sería una actividad de eliminación de riesgos, ¿cierto? Porque yo estoy disminuyendo los riesgos, no estoy eliminándolo, pero sí estoy eliminando frecuencia, ¿sí? Estoy disminuyendo la frecuencia, entonces estoy eliminando movimientos de valores que particularmente puedan atraer ciertas circunstancias adversas. Perdón, una pregunta. Sí, claro. En ese caso, ¿no se está transfiriendo el riesgo? Podría estarse transfiriendo, pero... Porque estamos disminuyendo la cantidad de desplazamientos de movimiento del dinero, pero estamos aumentando el tiempo del dinero en un lugar particular. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Estamos de acuerdo en esa circunstancia, pero podríamos, de hecho, blindar esta acción para garantizar que los daños colaterales que se pueden dar por cambiar esa frecuencia y por aumentar la magnitud de dinero acumulado en un solo sitio, pues pueda tener menos probabilidades de robo, ¿sí?
Es posible que si yo dejo de transportar de esa manera y puedo generar un mayor acompañamiento de la policía, pues notoriamente pueda hacer más bien una caravana, pueda transportar todo el dinero una vez a la semana o 2 veces a la semana en una caravana acompañada por la policía, garantizando particularmente una mayor seguridad. Podría ser. Es una probabilidad, pero estoy totalmente de acuerdo en lo que dices. Ahí hay una transferencia, pero es una transferencia de riesgos en la fuente, ¿sí? Porque la fuente, ¿qué es? La fuente es el movimiento, ¿sí? El movimiento del capital. ¿Vale? Gracias. Vale. Bueno, y aquí tenemos un breve análisis muy práctico de la norma ISO 31000, que mide la probabilidad de ocurrencia de 1 a 5, el impacto sobre los objetivos del sistema o sobre los resultados del 1 al 625, y eso me da una priorización como probabilidad por impacto, y eso me indica particularmente un nivel de riesgo. Entonces, dentro de este proceso yo podría decir, venga, pero es que el robo puede llegar a ser inminente, o sea, es probable que suceda. Es probable que tenga personas al margen de la ley planeando robos en toda la ciudad o planeando el saqueo de los bancos en el momento en el que llega el carro de valores, que es un momento donde puede ser vulnerable toda la cadena de valor, ¿sí? Entonces podría llegar a tener una probabilidad de ocurrencia como probable. Ya ustedes como expertos, pues en cada una de sus cargos y de sus actividades económicas pueden darle a esto una condición mucho más acertada, ¿sí? Pero como en términos de ejercicio, nosotros lo vemos como probable. Ahora, ¿cuál sería el impacto? Venga, pues, lógicamente, si le hacen daño a una sola persona, ya el impacto es catastrófico, ¿sí? Y podría ser catastrófico porque notoriamente no tenemos toda la seguridad en las personas para garantizar que una bala o una herida con arma blanca no le vaya a ocasionar daño, ¿sí? Y que de hecho eso lo conduzca a una fatalidad. Entonces, es catastrófico, además del objeto de la empresa de seguridad frente a los clientes. Notoriamente, si somos... aquí me faltaba algo. ¿Alguien me puede ayudar aquí en medio? ¿Qué más podemos tener para salvaguardar como control operacional esos bienes o esos recursos que estoy movilizando? ¿Tipo de armas? ¿Puede ser? Sí, podría ser, pero tipo de arma lo coloco en medio o en personas. Podemos colocarlo en personas. Coloquemos acá armamento. Y hay algo que podríamos adicionar aquí en medio y son precisamente las pólizas, ¿sí? Pólizas de seguro. Estas pólizas de alguna manera van a aminorar los daños consecuentes por estos impactos. Aunque yo no puedo prevenirlo todo, pues sí puedo aminorar los impactos, ¿sí? Entonces, cuando yo ya empiezo a evaluar estos controles operacionales, yo podría decir, hombre, pero los riesgos, el riesgo o el nivel de riesgo podría ser menor generando este tipo de controles operacionales. Entonces, aquí estoy contrastando un nivel de riesgo actual con unos controles operacionales existentes y proyectados, ¿sí? Aquí particularmente el nivel de riesgo me da como un nivel de riesgo extremo por las condiciones pues que se dan y por el sector económico. Este sector de servicios es bastante golpeado y es uno de los servicios pues donde pues si lo vemos de forma práctica, las personas que intervienen en esta cadena de valor exponen sus vidas permanentemente y pues lógicamente el servicio como es un valor agregado o un valor necesario o un ejercicio necesario dentro de las diferentes actividades económicas, el poder transportar valores, pero eso no te agrega valor, ¿cierto? El transportar el dinero de un punto a otro no te agrega valor, pero sí hay un impacto y un riesgo inminente que notoriamente puede impactar las compañías de seguridad y puede impactar a las personas que trabajan en ellas. Lo que podemos hacer aquí es montar los tipos de control operacional existentes, ¿cierto? Por ejemplo, el diseño de la bóveda sería una alternativa que en concordancia con lo que dice el compañero, podría tener un impacto, una transferencia de riesgo, pero puede ser una transferencia o una sustitución con un impacto menor, porque siempre que usted disminuya la frecuencia, esa disminución de frecuencia
le puede disminuir el nivel de impacto, ¿sí? Y podríamos tener un comparativo. Miren que aquí particularmente yo tenía como probable, y en el comparativo estoy colocando como posible. Es posible, pues, hombre, un grupo armado no puede ser tan grande como para, aquí en Colombia, pues colocándolo en contexto, como para afrontar una caravana escoltada por la policía. Pues eso no lo hemos visto en muchos años. Entonces, notoriamente ya con los antecedentes podríamos decir que es posible. O sea, ya no es probable, es posible. Entonces, el nivel de riesgo se me baja considerablemente, pero sigue siendo extremo, ¿sí? Porque igual siguen habiendo vidas en juego y notoriamente el capital de otras organizaciones que lo hacen mucho más complejo. Bueno, hemos llegado al final de nuestra presentación. Agradecemos notoriamente su atención, su participación. Esperamos de alguna manera haber reforzado un poco el contexto del control operacional, el impacto y la necesidad tan apremiante en todas las dependencias y estamentos de nuestra vida cotidiana, y poder así reforzar pues el conocimiento como entes actores del mejor resultado en nuestras organizaciones. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna sugerencia, recomendación, retroalimentación. Espero que les haya gustado el ejercicio, que haya tenido elementos didácticos y dinámicos y que haya sido agradable para ustedes. No sé si tengan alguna recomendación. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, muy valioso. Bueno, entonces me despido, que estén muy bien, que tengan un excelente día y nos veremos en futuras charlas. Que estén muy bien. Muchísimas gracias, Alejo. Para todos. Muchas gracias. Vale. Alejo, muchas gracias. Muchas gracias por tu soporte. Profe, no, al contrario, muchas gracias a usted por todo el conocimiento y toda la disposición que tiene en estas capacitaciones. Muchas gracias a usted, profe, y muchas gracias a todo el auditorio. Vale, que estés muy bien. Hasta luego. Profe, hasta luego, profe, que estés bien.